Y bienvenidos a este live de Urano en Géminis. Y es así, el futuro llegó. Así que quiero empezar este live de una manera casi poética, diría yo. Creo que estamos empezando realmente un nuevo tiempo y me encanta empezarlo con esta frase de mi querido maestro Claudio Naranjo. Y para mí todo esto se resume a esta frase. La libertad no es dejar de hacer lo que uno quiere hacer, sino dejar de ser lo que uno no es. Así que bueno, con esto voy a dejar entrar a mi queridísima... Tengo que hacer una introducción especial para este caso. Yo sé que Mariel se va a poner nerviosa, pero Mariel verdaderamente es mi tía uraniana. Es una de las astrólogas que más respeto, pero sobre todo uno de los seres humanos con más capacidad de actualización que conozco, y eso para mí ha sido una inspiración enorme. No solamente me abrió las puertas de la astrología, sino de un montón de cosas. Así que bueno, voy a dejarla entrar. Ella es una persona muy profundamente intuitiva y conectada. Así que bueno, espero que se una. Hola. Hola. Bueno, sí, me pongo recolorada. Yo Bueno, sabía que no te iba a gracias. gustar, pero dije, bueno, no, lo tengo que hacer. Bueno, muy bien, muchas gracias, Tam. Ay, te Me quiero. encantan tus lentes, ya te digo, maravillosos. Urano, Urano, acá estamos. Mira, Prometeo, que se roba el foco. Prometeo, sí, sí, yo podría ponerme mis Me lentes gusta, también. me gusta, me gusta, me gusta. Los uso para la noche, para la luz, Vale. pero me cuesta porque siento que no se me ve la cara, pero puede ser que la cara no, los ojos, pero No, no, ¿no? se te ve re bien. De hecho, Bueno, genial. muy geminiano, muy cool, como siempre. Después pasame el dato de eso porque necesito esos lentes. Ah, dale, dale, buenísimo. Y tiene que ver un poco con el tema porque es un poco el tema de la frecuencia, ¿no? Empezar a darle bola a eso. Pero bueno, bienvenida. Oh, Gracias. muchas gracias, Tam. Igual creo que me los voy a sacar porque siento que no no estoy, es algo raro lo que me pasa con los lentes. Sí, Me los voy a sacar y me los voy a poner y así todo el me tiempo. parece libertariamente uraniano. Muy bien. Bueno, qué ganas de hacer este live, ¿no? Este vivo con vos, además, que estás Sí, así súper conectada todo el tiempo con las distintas frecuencias y los distintos cambios, ¿no? sí. Eh, Nada, estamos, además de que Urano entró en Géminis, que ahora vamos a explayarnos con eso, Vamos a darle a eso. eh, estamos en un año que ya lo deben haber escuchado por todos lados, pero estamos en un año súper movilizante, ¿no? Bisagra. Sí, bisagra, bisagra, porque Ujú. yo siento como a los planetas transpersonales, en realidad a todos los planetas, ¿no? Pero sobre todo los transpersonales, porque porque son lentos, porque van haciendo un trabajo muy, con su presencia nos van invitando, ¿no? Con su frecuencia, con su presencia, con, con su presencia, porque yo lo que siento es que están presentes en la vida de cada uno de nosotros, y nos invitan a ir realmente modificando, profundizando, cambiando, soltando, Bueno, ¿qué es lo que tiene lo abriéndonos. lento, no? O sea, bueno, Urano justo tiene una cosa rara con eso porque es lento y largo, pero a la vez no, ¿no? Pero en general los transpersonales yo siento que nos enseñan, por lo menos yo en mi experiencia,
como son procesos tan, es como si fuera una lupa, ¿no? Porque son muchos años que tardan esos planetas en transitar. Entonces, creo que el proceso, la repetición, el tiempo. Hoy me decía Marieli que le gustaría compartir esto de los planetas transpersonales que son Urano, Neptuno y Plutón como maestros, ¿no? Algo así me decías y yo dije, qué hermoso, porque realmente también tiene que ver con la experiencia desplegada, ¿no? Totalmente, y son maestros que están para todos, que todos podemos sintonizar, comprenderlos, ir viendo qué es cómo nos van invitando, ¿no? Cómo son las señales, ¿no? De la presencia en nuestras vidas, a nivel Ujú. colectivo, como humanidad, ¿no? Que nos proponen ir viendo, ir avanzando como humanidad, ir tratando de, eh, nada, realmente de evolucionar como especie y bueno, porque la Tierra es nuestro gran sostén, ¿no? Y estamos acá y justamente para poder cambiar esta vibración, para poder darle una manera distinta, están estos planetas maravillosos, estos seres, porque son seres, Sí, son que entidades. vibran y que funcionan de una manera determinada, ¿no? Ujú. Y bueno, y la verdad, primero que nada, si tuviera que agradecer a alguien, les agradezco a ellos hoy, ahora, estar presente acá y todos los cambios que todos hemos podido hacer hasta ahora tiene bastante que ver con situaciones que hemos tenido que resolver internas, externas, eh, que bueno, que ya sabemos que todo está unido, ¿no? En astrología una de las cosas más Ujú. importantes Es justamente lo es, más lindo de la astrología eso. sí, comprender que todo lo que nos ocurre y que todo lo que pasa en nuestro campo energético, es decir, en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro mundo y en Y en nuestros nuestro pequeños interior, lugares. ¿Qué? en nuestro interior No, también. por supuesto, y en nuestro interior es lo mismo, ¿no? Ujú. Es lo mismo, ¿no? Se está Sí. manifestando ahí. Podemos ir hacia adentro y por eso reconocer el afuera y podemos hacer al revés, ¿no? Mirar afuera y entender un poco dónde estamos, ¿no? Por las situaciones que Y vamos viviendo. Hola, hola, soy Tamara Siriza y hago una pequeñita pausa en este contenido que estás disfrutando porque sé que si te está interesando este video, seguramente vas a beneficiarte mucho de nuestro programa Alma Adentro, un curso de 7 semanas de profunda transformación en el que vamos a hacer todo un recorrido por tu archivo del alma a través de tus registros akáshicos que guardan toda la información acerca de tu esencia, de tus vidas pasadas, de tu plan para esta vida y de ese servicio o regalo que tú vienes a hacer al mundo. A partir de este curso vas a poder comunicarte directamente con tus guías espirituales y obtener esa guía en el día a día que solamente tú tienes adentro. Te espero junto con toda una comunidad ahora en septiembre para encontrarnos y hacer un viaje muy profundo de transformación. Te dejo seguir continuando con este contenido y de corazón espero que te esté aportando mucho. Un besito enorme y lleno de amor. A mí en ese sentido que estás hablando me resulta muy interesante ahora que hablamos de los transpersonales, ¿no? Porque, bueno, quizá haya gente que no sepa, los planetas transpersonales son los que están más allá de la órbita de Saturno, ¿no? Que tienen una órbita mucho más larga y que nos afectan, según muchos astrólogos, de una forma más colectiva, pero para mí es también totalmente individual porque, como decía María, le ocurre en todos los planos, ¿no? Y yo ahora que te escuchaba decía, bueno, qué importante que Urano ahora entre a Géminis, siendo que uno, estamos entrando a la era de Acuario, Urano regente de Acuario, ¿no? Dos, que Plutón también esté entrando en Acuario, haciendo un trígono con ese Urano. Entonces, yo decía, hay algo
que me pasó viniendo para acá, ¿no? Yo ya tenía mi listita virginiana de live, ¿no? Y Sí, todo. sí, sí, sí. Y de repente, manejando para acá, me empezó a caer un montón de veintes y dije, claro, qué interesante que para poder pasar a la era de Acuario, ¿no? Con todo este proceso de purga también que se está haciendo en cuanto a toda la energía mental, de red, comunitaria, tecnológica, Urano entra en Géminis a decir, a ver, wake up, ¿no? O sea, como que hay una cosa ahí de, cuando tú me dijiste este tema de, que me encantó, ¿no? Como de, realmente no es como una renovación, no, 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 ¿no? claro. Sí, no, no es una renovación, o sea, cuando hablamos de renovar algo no estamos hablando de Urano, ¿no? La energía de Claro, Urano eh, es totalmente innovadora al punto de no poder prever, ¿no? O sea, nosotros no exacto. podemos decir lo que nos va a pasar con Urano. Justamente tenemos que, entramos en el terreno de lo que no podemos ni siquiera imaginarnos como nuevo, ¿no? Sí. Por eso parte de lo que muchas veces se habla de Urano, ¿no? Que tiene que ver con una función que es poder liberarnos, ¿no? Poder ser Claro, libres, ser auténticos. Ahí donde está Urano en nuestra carta natal, va a ser un lugar donde yo muestro mi autenticidad, mi singularidad, donde yo de alguna manera experimento eh, toda la energía uraniana, donde me puedo sentir distinto, puedo sufrir por eso, voy a querer, o sea, después lo que pasa con la psiquis, ¿no? Con lo diferente, ya es otro tema, ¿no? La ujú, energía de Urano nos invita realmente a lanzarnos a un lugar desconocido de nosotros mismos, y para eso ujú, lo único que tenemos que hacer, obviamente, es dar espacio para que esto ocurra, ¿no? No ujú. podemos controlarlo, por lo cual, como decías, como muy bien decías, es algo bastante complejo para la humanidad, ¿no? Cada vez menos en algunos, bueno, sí, no, bastante complejo para la humanidad, para Sí, todos, porque ¿no? ahí Que es, vuelvo al tema de los transpersonales, que es sí, justamente los planetas. Por eso cuando tú dijiste maestros, yo dije, por supuesto que son maestros, porque son planetas transpersonales que nos hacen ir más allá de nuestra identidad. Y nuestra identidad, como dice nuestro querido Caruti, ¿no? La identidad humana todavía está muy fijada en la cosa canceriana y leonina de pertenecer a nivel de historia, del relato, de mi importancia, ¿no? Entonces, todo lo que sea, yo ahora pensaba, ¿no? Como Urano en Géminis, y decía como, realmente va a haber un reseteo de la mente muy fuerte. Y eso justamente es lo que más amenaza a la identidad, porque esa ujú. identidad canceriana, leonina, lo que sea, viene de un molde geminiano, viene de una idea de cómo tienen que ser las cosas. Entonces yo decía, Sí. qué fuerte también para nuestra parte como más lunar, más de conservación, que le tiene tanto miedo al cambio, a lo que no se puede controlar, ¿no? Que decía, ¿cómo vamos a manejar eso en nuestro sistema nervioso también, no? Y bueno, sí, sí, por Y supuesto. liberador a la vez, obvio. Sí, ¿cómo vamos a manejar esto en nuestro sistema nervioso? O sea, bueno, ya lo venimos manejando, ya manejando, no venimos manejando nada, ¿no? O sea, ya venimos, No, para nada. no venimos manejando nada, ¿no? No venimos manejando nada, pero a ver, Venimos to- tratando de aprender a no manejar. tratando de aprender a no Demasiado. manejar, sin embargo, cuando las energías de los transpersonales actúan, ¿no? A nivel de humanidad y a nivel personal, lo único que sentimos que sucede es que queremos poder manejar ese movimiento, que no sabemos hacia dónde va, sea cual fuere, ¿no? Porque son movimientos muy grandes, ¿no? Porque actúan en nosotros de una manera donde realmente el ego, ¿no? O todo lo que construimos como identidad, todo lo que
con lo que construimos nuestra vida, con lo que creemos que somos, ¿no? Con la frase que dijiste al principio, lo que creemos que somos, se empieza a desmoronar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, entrar en esa dinámica, poder percibir esa dinámica donde me voy convirtiendo, yo creo, en otra persona, cuando en realidad, como vos bien decías o citabas a Claudio Naranjo, vamos liberándonos de quienes no somos para ser quienes somos, ¿no? Es más, esta es una buena noticia, ¿no? Es más ir desnudándose, pero desnudarse lleva ¿no? Hay que verse, ¿no? Y trayendo justamente a Urano, a este planeta, este ser tan hermoso que nos da la posibilidad muy claramente de animarnos, imaginarnos o entrar en una dinámica totalmente distinta de nosotros mismos, ¿no? Y como humanidad salir hacia otro lugar. Justamente con esto es como cuando uno abre una ventana y ve, ¿no? Urano te muestra de There is no way repente back. A una eso realidad. Ya ahí, ya viste, o ya sea, viste. podés querer volver al clan, volver a decir, bueno, no, me pongo los anteojos para parecerme a Tamara y ser las dos igualitas y ya estamos y pertenecemos. Pero bueno, no, parece que somos diferentes. Ella quiere a los anteojos, yo no tanto, ¿no? Entonces, no, sí, pero hay algo acá de querer todo el tiempo, está bien, revoluciona uno, bueno, que todos seamos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecer forma parte y formó parte hasta ahora de nuestra supervivencia, ¿no? Claro, Como especie. El tema es sí. que, bueno, ya está, nos estamos destruyendo más que construyendo en este momento, ¿no? Pero yo creo Eh, que justo esta cosa de Urano, bueno, ahora estructuramos un poco y vamos a la función sí, uraniana. bueno, pero está difícil con Urano estructurar Bueno, un poco. está Tu genial, Virgo no igual la puede. pregunta. Yo ya me relajé desde el principio. Cuando venía acá, que vi que había una grúa tapando así justo antes 50 metros de mi coche y nada más el tipo me miró como diciendo, yo dije, Urano, fui a la siguiente calle, otra calle bloqueada, y yo, Urano, bueno, está bien. Y me seguían cayendo un montón de veintes que dije, bueno, así es totalmente presente, ¿no? Sí. Y yo creo que justamente hay algo en esta parte porque pensaba mucho como en la parte geminiana de la hermandad con Ujú, la parte uraniana de la comunidad, ¿no? Y sí. como que siento que en esto que como que hay algo, una posibilidad de ese Urano en Géminis de hermanarnos a nivel humanidad desde un lugar distinto a ese apego a la identidad desde el pasado, desde la defensa de algo, ¿me entendés? Puede ser que no, pero puede ser que nuestra mente también se libere por ahí y haga otro tipo de redes, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una constelación como Géminis, que es la primer constelación de aire, ¿no? Es Ujú. el momento dentro del zodíaco, ¿no? Es el tercer signo del zodíaco y y es lo primero, el primer lugar donde tocamos el aire. Y el aire tiene que ver con la mente, con lo vincular, con cómo yo vinculo una cosa con la otra, ¿no? Y Géminis es el primer momento, ¿no? Donde yo puedo, de alguna manera, generar una disociación psíquica en la psiquis para poder nombrar algo, ¿no? El lenguaje es, yo digo eso y eso está, porque yo lo Ujú. nombro, ¿no? Entonces es cómo yo voy descubriendo el mundo y lo voy nombrando. Entonces, que Urano esté entrando en Géminis, realmente es la posibilidad de nombrar diferente las cosas. Y cuando yo nombro diferente las cosas, me vinculo diferente con esas cosas. Ya pasan a ser otras las Claro. cosas, ¿no? Wow. O sea, el nombre que yo le pongo genera una realidad, ¿no? Claro. Entonces,
ese vínculo, ¿no? Que es el vínculo de Géminis, que es me vinculo con mi entorno, tomo a mi entorno y, y me doy, ¿no? Entonces genero esto del dar y el recibir, el unir una cosa con la otra, el ser puente, ¿no? Ujú, Géminis es un puente, es un cable, es algo que puede unir y por eso es una energía divergente, ¿no? ujú, Entonces, claro. y abierta, ¿no? Sí, es Por la eso el primera que lenguaje. registra la dualidad. Exactamente, es la primera que registra la dualidad y que puede hacer un puente entre ambas. No hace Claro, una alquimia, ¿no? Como en Escorpio, que veo exacto. la oscuridad, la luz, y ahí me meto, y en Ujú, la lucha de estas dos serpientes encuentro una verdad y ya la encuentro y vamos con Sagitario a ujú, expandir esta verdad. No, 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 no. Acá me abro a empezar a jugar, ¿no? ujú. Con, con mi entorno y cómo lo recibo, cómo lo simbolizo, porque el lenguaje es un símbolo, ¿no? Tal cual. De lo que es, ¿no? Y al poder nombrarlo de una manera diferente, la vivencia es distinta Bueno, también. ahí me hace pensar mucho en esta parte de, bueno, es que justo en la formación estuvimos viendo a Jacobo Grinberg, ¿no? Ujú, Y, y de alguna manera esta forma en la que tenemos de nombrar esa realidad que creemos que ya está dada por hecho, cuando en realidad es nuestro vínculo con ella la que la distorsiona y la genera de esta manera, ¿no? Y yo siento que en Géminis la manera de la percepción, justamente muy lineal, ¿no? Del Géminis ujú. es el tiempo lineal, ¿no? Y Urano es el tiempo no lineal. Entonces yo creo que vamos a tener un acceso como en nuestra mente de ver también cómo al nombrar, como dices tú, estamos creando una forma de la realidad, ¿no? De alguna forma estamos eligiendo moldear de esa manera. Totalmente, volver a contarnos historias de una manera distinta. O sea, este es un súper momento para dejar de contarnos la historia de nosotros mismos de la misma forma siempre. ¿Y qué La genera? sopa, ¿no? Otra Que vez sopa. seamos esto que somos, no, que seamos el personaje que creemos que somos, ¿no? Ahora, ¿qué elijo ser? Porque un poco también es eso, Ujú. ¿no? O sea, porque hay una elección en cómo nombro la realidad, ¿no? Entonces, es, por un lado es abierta la energía, pero puedo resignificar mi vínculo con mi entorno y con cómo yo ingreso esa información y cómo yo asocio una información con otra, un pensamiento con otro, ¿no? Entonces, para mí es un gran momento para abrir la cabeza, sería, ¿no? O Tal sea, cual. ¿por qué abrir la cabeza? Porque de alguna manera, y no solamente estoy hablando de la mente, sino de todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces es cómo me vinculo a través de mi sistema nervioso con mi realidad a nivel concreto y qué historia nos contamos a nivel colectivo acerca de quiénes somos, ¿no? Esta famosa historia de frase de la historia la escriben los que ganan, o por lo menos era una frase de mi época, De de mi mi época. tiempo. Bueno, la historia se escribe de mil maneras, se puede contar de otras, entonces es qué estás viendo, cómo lo nombrás. Y cuando ves, cuando Urano clava el rayo del insight en tu ser, ves. Y cuando ves, no podés volver atrás. Y por supuesto, ¿no? Que ver tiene sus costos, ¿no? O sea, esto lo hablaba Jung, que era, bueno, lo equiparaba, ¿no? Como con el mito de Prometeo, ¿no? Que es justamente, bueno, le roba el fuego a los dioses. Y una vez, ¿no? Que uno puede robar el fuego a los dioses, ¿no?
eh, ve. Y cuando ve, ya no puede volver atrás. Y esto implica la soledad del poder ver lo que los demás no ven, ¿no? Él lo nombraba como la soledad prometeica, ¿no? Que es como el costo que uno tiene que pagar para ver. Pero, ¿y quién te dice que en este momento que estamos realmente con la posibilidad de nombrar y de crear otras historias en nuestra cabeza para vincularnos, ¿no? De otra manera? ¿Quién te dice que no podemos inventar una historia diferente, ¿no? En cambio de sufrir No, el castigo, ¿no? Que y sufre también Prometeo. entender, por eso no es menor, yo siempre voy a la big picture, ¿no? Y como que no es menor que estemos en la era de Acuario ya full entrando. Hay algo en donde claramente nos tenemos que acompañar a desnudarnos, como dices tú, y a ver cómo está funcionando nuestra mente, ¿no? Porque también hay algo muy uraniano. Por acá creo que tenía una cita que me encantó de Bárbara Hanklau, que la amo. Em, Dice, Urano es el despertador, rompe todas las limitaciones e ilusiones que mantienen a los seres humanos dormidos. Destruye cualquier estructura que inhiba el flujo libre de la inteligencia divina. Hola, Jan. Hello. Hello. Entonces, para mí, el hecho de que Urano esté entrando en Géminis, empezando la era de Acuario, con Plutón en Acuario, en Trígono, encima agitándolo, ¿no? Hay una cosa muy fuerte para mí de que acompañémonos a ver que nos quedó chica esa mente geminiana dual, ¿no? Y a ver cómo le damos este upgrade que un poco implica para mí esta parte que tú decías de desnudarnos, ¿no? Pero yo creo que en esta época sí tenemos las herramientas para que eso no implique una soledad, como decías tú. Porque finalmente es algo que estamos viviendo todos. O sea, ¿quién no está teniendo en su vida que desnudarse y decir, puta, no sé nada, güey? ¿No? O sea, como, a ver, ¿qué onda? Claramente todo esto que yo creía que tenía que ser así, ¿no? Ujú. No es lo que está pasando. No, es Exacto. como, sí. Sí, sí, totalmente. Además, Neptuno entrando en Aries, ¿no? Comenzando un ciclo Con Saturno. donde nos permite, digamos, tomar otras imágenes, ¿no? Empezar a tomar otras imágenes, otra manera de vincularnos con lo divino, otra forma, mucho más personal, mucho más desde uno, ¿no? Sin grandes gurúes, sin grandes, o sea, y encontrando cada uno la manera, ¿no? Y por supuesto, compartiéndola en red, porque de eso se trata, ¿no? Estamos Sí, acá y no estamos solos, ¿no? sí, sí, Eh, totalmente. sí, sí, como reinventar, ¿no? También poder entender que hay imágenes, ¿no? De lo uraniano, ¿no? Como de la libertad, quiero ser libre, quiero desapegarme, que no tienen nada que ver con lo que realmente es la energía de Urano, ¿no? Porque nosotros pensamos que para nosotros ser libre es, no sé, navegar en un velero. Y por eso, navegando en un velero Yo estás, conozco a alguien que hizo eso, bueno, by con the la way. esclavitud total, o sea, digo, son imágenes, ¿no? Y son imágenes construidas No, a pero nivel colectivo. ahí me parece que hay todo un juego bien interesante, que digo, no quería entrar tanto, pero ya se está dando, entre Plutón en Acuario y Urano en Géminis, porque claramente, o sea, la función uraniana, aunque parezca súper libre, como regente de Acuario, es bastante fijo y tiene una idea divina, si quieres tú, Sí, cómo es, ¿no? La verdad y las cosas y cómo es el cambio inclusive. sí, Y sí, para sí, mí sí. Géminis le dice, a ver, relajá,
¿no? Y como también jugar un poco, tener un poco más de curiosidad, ¿no? O sea, y al mismo tiempo Urano transforma de alguna forma la mente geminiana, ¿no? Pero en ese juego con Plutón en Acuario, yo creo que también Plutón le está mostrando a Acuario, a toda nuestra parte Acuario, obviamente, pero esa energía, ¿no? Ok, vamos a ver cuál es la sombra realmente de lo que vos llamás libertad, cambio, revolución tecnológica o de conciencia inclusive, ¿no? O sea, como que hay un juego ahí que me parece muy interesante entre esos dos. Totalmente, ahí Jan está diciendo Ay, por algo que está favor. No, buenísimo, porque que además dice, acá, si hay alguien acuariana, uraniana y plutoniana, es mi amiga Janina. bueno, dice, la soledad esa, siento que es interna porque hay que revincularse desde un nuevo lugar que no existía antes, totalmente, Bueno. totalmente. Y luego dijo algo Muy, buenísimo. Dice, cuando ves con nuevos ojos más amplios, ni en pedo quieres volver a la mirada anterior dolorosa. totalmente, Y sí. totalmente. Pero está todavía, esto es interesante, uy, esto es interesante que, que no lo minimicemos. O sea, está la sombra del exilio, ¿no? Sí. La sombra del desterrado, del que lo vamos a aislar, le vamos a hacer bullying, ¿no? O sea, nada. Lo distinto todavía es amenazante. Lo Sí, sí, distinto sí, sí. todavía es amenazante porque, como bien sabemos, siempre que hay grandes movimientos, tenemos mucha energía de innovación y mucha energía de resistencia. Bueno, que Esto ahí me es así. interesa nombrar ese pasaje justamente de Tauro a Géminis, porque además estuve investigando otras cosas que ya no te conté, de la parte histórica, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que justamente estamos como pasando de todo este proceso. Fíjate qué interesante, en la última entrada de Urano en Tauro, ¿no? Porque, Ujú. bueno, cabe decir que Urano tiene un ciclo de 84 años, ¿no? Entonces tarda más o menos, son 7, ¿no? Años en cada... Sí, más o menos sí. Entonces, hace 84 años que fue el último ciclo de Urano en Tauro, que es lo que acabamos de vivir nosotros realmente los últimos 7 años, tú como taurina sabrás muy bien. Y fíjate qué interesante lo que pasó. La Gran Depresión, ¿no? Toda esta crisis económica de Estados Unidos. Ascenso de regímenes totalitarios. Este, Segunda Etcétera. Guerra Mundial, cambios económicos radicales, nuevas formas de producción y armamento, obviamente, primeras computadoras experimentales, cambios en la tierra y en el cuerpo, hambres masivas, migraciones, industrialización del campo, restricciones alimenticias, control de recursos, ¿no? Y después se libera, o sea, en Urano y Géminis, después de ese tránsito, ¿no? Es como ya se inventa la primera computadora, o sea, como que se sale de esa cosa taurina ¿no? En donde fue un cambio mucho más concreto y sale en Urano Géminis en la última vez, invención de la computadora y la era digital temprana, explosión de los medios de comunicación, auge del teléfono, la radio, la prensa de masas. De hecho, mucho antes, mira todo lo que se inventó con Urano y Géminis. La bicicleta, el globo Ah, aerostático, la prensa, la imprenta, digamos, sí, ¿no? la imprenta sí. Sí. La imprenta. Y empieza la Guerra Fría, toda la parte, o sea, empieza otra parte, incluso hasta política con Urano en Géminis, ¿no? Entonces, Ujú. en esto que decías, creo que hay algo interesante de estas fuerzas de la resistencia y, y ahora el aire y el fuego que nos vamos a ir un poco así como con todo, ¿no? No sé cómo lo ves vos. No, sí, a ver.
es un momento mucho más aéreo, ¿no? O sea, pasamos de Tierra, de Plutón en Capricornio, a Plutón en Acuario, de Urano en Tauro, o sea, el pasaje de la Tierra al aire Y es del otra agua, porque película. estaba Saturno y Neptuno Al estaban en fuego, agua del y agua al pasaron fuego. al fuego, o sea, puro Sí. fuego y aire casi casi. Sí, 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 digamos, tienen una modalidad, tienen una polaridad, perdón, positiva, o sea, son irradiantes, cuando en realidad signos de agua y signos de tierra tienen una polaridad negativa que justamente van hay algo que lo lleva a la materia, lo lleva a la tierra, lleva a la densidad, en cambio, y es hacia adentro. Esto es un movimiento ultra rápido, porque no sé si se empiezan a dar cuenta que es Sí. como que el tiempo, bueno, el No, tiempo. y los insights, o sea, yo me di cuenta que fue muy chistoso porque un día me cayeron un montón de veintes, hace una noche que no podía dormir, pa, 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 Ujú. pa, pa, y dije, no, antes de tomar una decisión o cualquier cosa, voy a esperar y dejar que se desenvuelva. A los 3 días era como, esto es obvio. O sea, como ya no hay esa cosa del proceso. Y yo decía, no, no, un ratito más, ¿no? Ya el proceso es sobre todo el proceso que tiene que ver para mí con esos insights de verdad, ¿no? O sea, que Sí, además sí, sí, sí. y con la cosa ariana de Neptuno ahí, que también es una especie de antena, y Saturno, que es la realidad, es como, güey, es muy concreto, ¿no? O Sí, sea, como, es muy concreto y es muy concreto. eh, y hablando de Urano, ¿no? Volviendo a la energía de Urano, ¿no? Eh, Urano se manifiesta mucho a través del insight, ¿no? Y sino de un momento a otro, ¿no? sí, A ver, esto es interesante, o sea, con el famoso de me cayó la ficha, me cayó el 20, de repente lo vi, de repente abrí la ventana, vi la situación y ya cayó. puedo seguir negándola, puedo tener miedos que tengo que atravesar, por supuesto, ¿no? Pero ya lo vi, ¿sí? Ujú. Ya lo vi. Y ya lo vi y es como, diría Castaneda, cambiar el punto de encaje con Tal Urano. cual, O es sea, eso. Ay, qué realmente loco, es así. es cambiar el punto de encaje y lo interesante también, esto para contarles, lo estamos haciendo todo muy desordenado, teníamos todo planificado No, de otra manera, pero yo no todo el tiempo estoy importa, pensando en que no estamos, y de hecho me acerqué a esto y dije, no, ya está. ya está, ya Pero, está. pero esto es Urano y eso es lo lindo también, ¿no? Sí, y eso es lo lindo y, o sea, Urano tiene que ver con la creatividad del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, hay algo que es interesante, que es entender que durante 7 años va a estar Urano en Géminis, y eso no significa que todos los días voy a tener un insight, porque también ustedes pueden estar escuchando o lo escuchan después al live o lo que sea, y dicen, pero a mí no me está pasando nada, yo lo único que estoy es nerviosa, incómoda, sí, ¿no? Eh, Urano, un tránsito de Urano, ya sea por un área de experiencia, o sea, esto es por una parte de tu carta natal concreto a nivel personal, lo podés sentir como una incomodidad, como el no reconocerte. Un ejemplo, pasa por la casa 10 que tiene que ver con la profesión, con tus metas, con los lugares. Entonces, no, ya no sabes por qué hasta ese momento te gustaba, o por lo menos creías que te gustaba lo que Ujú, estabas haciendo y hay algo que te empezás a sentir incómoda con la realidad de tu trabajo, que ujú. te echan del trabajo, ¿no? Por supuesto. O sea, Justamente yo quería hablar de ese temita, de bueno, ese vaya, temita. vaya, vaya. No, porque sí, o sea, la energía de Urano, bueno, a nivel como, a mí sí me interesa como mi parte de maestra, entender, ¿no? Que entiendan que cada planeta tiene una frecuencia, que es su función energética que viene a hacer,
Urano viene a actualizar, para mí esa sería la palabra, ¿no? Y principal, ¿no? Ajá, igual actualizar, te juro que a Urano ya le queda como, porque Corto. no actualizás algo con respecto a algo pasado, No, ya no, no, no. es Actualizar inventar, casi. cuánticamente, ¿no? Pero sí Exacto. actualizar en el sentido del presente, ¿no? O sea, de Sí, lo sí, que... total. Pero sí es cierto que, o sea, a una función, incluso diría yo, colectiva y personal, Ujú. es un planeta que sí nos muestra también, siento yo, lo que ya nos quedó chico, ¿no? O sea, hay algo que viene como a trascender un límite en donde estábamos un poco encerrados, ¿no? Y ahí me hace pensar mucho en la carta de la torre, ¿no? Y Ujú. como una vez Lori, mi maestra de astrología, nos hizo hacer una visualización de la torre y yo vi como gente encerrada en una torre toda lúgubre, que era además como si estuvieran encerrados en su cabeza, y cómo llegaba, ¿no? Oh, Este rayo, no solamente a destronar al ego y toda esa versión de la identidad que nos separa de la tierra, sino también a liberar los dones, ¿no? Los dones ujú. creativos y a reconectarnos de alguna forma con la tierra, con el presente, con la realidad. Yo sí siento que la energía de Urano un poco como que si no cooperamos, bueno, yo que soy muy uraniana me he dado cuenta a lo largo de los años que cuando ya hay algo que ya te diste cuenta y que ya fue y que te estás haciendo medio pendeja y lo sigues sosteniendo, por fuera viene una energía que se cae, ¿no? O sea, y ahí sí creo que todo el proceso como que veníamos haciendo mucho más lento en Urano en Tauro, ahora también va a ser como ya, o sea, sí noto yo, incluso desde que entró, ¿no? Una Ujú. aceleración en, a ver, ¿no? Como, date cuenta, decide, porque hay algo muy geminiano en tomar opciones, ¿no? Como date cuenta, decide y así, en chinga, como si las líneas del tiempo un poco se fueran como tejiendo, pero muy inmediatamente con cada Ujú. lugar donde decides poner tu mirada, ¿no? Como tu atención. No, totalmente, esto que es el revincularse, ¿no? Con cómo cuento lo que vivo, ¿no? ¿Qué lenguaje Exacto. uso? Eh, Cómo me cuento a mí mi propia realidad, es algo que tiene la oportunidad de cambiar, ¿no? Mm. Por supuesto que Urano siempre va a tener digamos, una acción que al principio no voy, o sea, al principio voy a quedar en una situación de vacío, ¿no? Porque justamente Sí, no me reconozco más en lo viejo, no sí. me siento rara, o sea, con Urano hay que empezar a, a ver qué está viejo, qué ya está viejo, qué ya no me sirve, qué no me funciona, ¿no? Y hay un montón de Géminis, mucho a cosas. nivel también de cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? O sea, Sobre todo con Urano en Géminis es, a ver, ¿por qué me pienso así? ¿O por qué pienso esto de esta manera? Ya no soy esa que piensa así. ¿Por qué sigo pensando así? mm, ¿No? ¿Por sí, qué sigo construyendo esta unión entre un pensamiento y otro de esta manera? ¿No? O sea, sí, ni siquiera estoy hablando de grandes verdades, estoy hablando del funcionamiento, de mi sí, vínculo con el entorno, ¿no? sí, Porque sí, Géminis tiene que ver con también. eso, ¿no? Con el vínculo con el entorno y además, traigo, para este desorden de charla uraniana, traigo más Me desorden. gusta. Este, eh, Cuando Urano entra en Géminis por primera vez, ahora, el 7, ¿no? de julio, que entró, en ese momento entra con Urano, entra con, perdón, con Venus de la mano. Sí, O sea, Venus sí, estaba en Géminis. Entonces, sí o sí, o sea, cuando un planeta entra por primera vez a una constelación de estos transpersonales, ¿no? Y va a estar un montón de tiempo, más allá que después
retrograde y vuelva y Sí, sí, demás, sí, sí, sí. la primera vez que entra, uno saca la carta de ese momento, o sea, Sí. levanta una carta de ese momento, un mapa del cielo de ese momento, y marca de alguna manera ¿Cómo va a ser todos todo el los proceso? vínculos y todo lo que de alguna manera, quiénes van a colaborar, qué se va a modificar, dónde va a haber una tensión. Y bueno, y en la carta de la entrada de Urano está al lado de Venus, ¿no? Entonces, Y hay ahí, algo en lo vincular ujú. que de por sí va a estar, digamos, acompañando esta esta actualización, como decís vos, que no está nada mal lo que dijiste, esta Actualización de cuántica. actualización cuántica, o Ujú. sea, No lineal. presencia, ¿no? ¿Qué Frecuencial. soy ahora? Claro, ahora, en este momento, Sí. ¿no? Eh, para vincularme y cómo nombrando de una manera diferente, me voy a vincular de una manera distinta, ¿no? También. Sí, y ahí yo creo que hay algo muy importante en lo que dijiste de la carta de entrada de Urano en en Géminis, Ujú, que yo veo dos cosas importantes, además de que haya entrado en confusión a Venus, que creo que hay una parte, o sea, para mí, mucho del tema este también es cómo nos acompañamos nosotros entre humanos a este cambio tan fuerte, también incluso desde dónde hacemos identidad. Porque finalmente, si nosotros estamos todavía fijados en una fórmula de identidad canceriana leonina que tiene que ver con los míos, los que ven como yo, los que me ven así, ¿no? O sea, toda esta parte como de cerrar, ¿no? ujú, Junto con todo el peso que traemos de trauma desde la era de Aries, ¿no? De un montón de violencia que nos hace encerrarnos más todavía, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio también hacia poder acompañarnos un poco más desde decir, a ver, ya nos toca abrir la mente y yo te voy a acompañar, no te voy a retener a eso, ¿no? O ujú. sea, que es un poco como lo que me evocó una cosa que me dijiste hace poco, ¿no? Como, bueno, vos, dale y yo te acompaño, ¿no? Y hay una cosa como de estamos mutando una manera de identidad porque finalmente la identidad que nace en Cáncer como, ¿no? Y en Leo viene de la manera geminiana de percibir la realidad y la mente, ¿no? Ese es el molde. Y según la idea que yo tengo, yo lo intento ahí medio. Y ahora para mí va a ser como, no, soltemos las ideas, pero a la vez acompañémonos emocionalmente, porque hay una cosa muy fría también en toda esta cosa de aire de decir, bueno, vamos a cambiar, a revolucionar, no sé qué. Sí, pero ¿qué pedo con nuestra emoción? ¿No? Y con nuestro cuerpo y con todos esos patrones que yo me doy cuenta, ¿no? O sea, como mi cuerpo, digo, wow, o sea, está súper contraído. Y yo creo que tenemos un gran apoyo, volviendo a la carta de inicio de Urano en Géminis, porque de entrada está en oposición a la luna, Exacto, eso te iba a decir. ¿no? Entonces hay algo ahí entre esa verdad emocional y todo eso, pero hay una conexión hacia lo emocional. Y luego está Júpiter en Cáncer, que yo creo que eso nos está diciendo, a ver, como una cosa también yo siento más hermanada o como de más verdad, por lo menos, en el Ujú. compartir íntimo emocional. ¿No? O sea, como si el desnudarse y estos cambios de identidad que vamos a hacer, pues tiene un pequeño refugio de un poquito más de calorcito mamífero como canceriano, ¿no? De decir, ok, pero te acompaño, ¿no? Y esta parte cuenta. Que el afecto no tiene por qué ser cerrado. Ese es, o sea, es como realmente estamos, creo, abriéndonos un poco a esa posibilidad de pensar, ¿sí? El cuerpo diferente y de pensar la emoción diferente y pensar el afecto diferente, ¿no?
O sea, yo te acompaño significa hacer tu experiencia, que yo estoy, aunque tu experiencia sea diferente a lo que yo creo, a lo que no creo, a lo que sea, ¿no? O sea, eh, cómo escribimos esta historia donde ya no hay exilio, Mm, ¿no? qué Donde ya lindo. tampoco, claro, donde ya no hay eh, pertenezco porque soy igual o porque de alguna manera comparto todo lo que compartimos, ¿no? Claro, sí. Es abierto. Yo creo Yo que creo hay algo que de la palabra de abierto, ¿no? sí, Porque Géminis también abre. abre Géminis no todo cierra, el o sea, tiempo. Ujú. es, Ah, bueno, su es, función es abrir, abrir el su 2 de función es Tauro, ¿no? abrir y vincular, ¿no? Entonces, imagínate, abrir y vincular, y con Urano ahí. No, Eh, es que yo mm, creo que no sabemos ni lo que va a pasar, o sea, exacto, obviamente, si ya entramos a la parte más técnica de todos los avances que van a haber en la tecnología, en la inteligencia artificial, incluso yo creo que en el espacio aéreo, ¿no? O sea, yo creo que va a cambiar mucho el transporte aéreo. sí. Y pueden haber también muchos Mm, accidentes o temas climáticos porque también Urano rige todo pues el cielo, ¿no? Entonces, en las veces que hemos tenido Urano en Tauro, pues están muy caracterizadas también por muchos temblores, por mucha actividad en el aire, incluso como cambios Urano. climáticos muy fuertes. Y Ujú. justamente Urano, esto ya es así más específico, pero Urano está, o sea, entra bastante cerca de Sedna. Y Sedna es un asteroide que rige mucho los cambios de la humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, como que en esta última vuelta de Sedna por Géminis, fue toda esta época espejo del último, bueno, de un gran cambio en la Tierra, ¿no? Entonces, pues yo creo que también, si lo vemos de un aspecto más grande, también hay una cosa como de, bueno, en esta parte de escena de los cambios y todo esto ya a otro nivel, pero yo veo como también con todos estos tránsitos en Aries, ¿no? Neptuno en Aries, Saturno en Aries. Para mí hay algo de dejar de pelearnos con la vida. O Sí, sea, totalmente. desde ahí yo siento que hace 5000 años que fue la era de Aries cuando empezó los patriarcados, las religiones monoteístas, ¿no? Y siento que ahí se nos quedó por el trauma la tecla clavada. De hecho, yo me acuerdo mucho en los registros cuando las primeras lecturas que hacía, muy Ujú. vinculadas a nuestro linaje, por cierto, que me decían, la guerra ya se acabó, ¿no? Y yo siento que hay una reconexión posible, porque soy optimista, con Urano en Géminis, de la mente, esta mente que se separa, ¿no? Como dice Caruti, que se separa para intentar controlar toda la realidad que la rodea como si fueran objetos a manipular, a esta mente que puede integrarse, ¿no? En el presente. Ujú. Y yo creo que dentro de un montón de posibilidades, unas mucho más apocalípticas que otras, esa es una linda posibilidad. Bueno, venimos con cuando entra Urano, la luna está en Sagitario. Así que bueno, Bueno, está muy bien, genial. está muy bien ser optimista. Sí. Este, y sí, sí, totalmente, totalmente. Y también lo que nos deja de Urano transitando por la constelación de Tauro, porque es interesante ver, ¿no? Ese A pasaje, ver, ¿no? Yo te no quería es que preguntar, ¿cómo lo ves? claro, no es que ahora empieza esto y antes no nos pasó nada, ¿no? O sea, hay, hay un proceso, ¿no? El tránsito, visto desde la Tierra, por supuesto, de los planetas que estamos nombrando, este, por las constelaciones, eh, por estos signos del zodíaco, tiene un devenir, ¿no? Tiene Ujú. un devenir. Entonces,
el tránsito de Urano en Tauro, ¿no? Fue toda la pandemia también. O sea, 2018 entra, 2019, bueno, entra, vuelve, lo que hace siempre, retrograda. Este, y realmente, ahí escribió algo. Ay, no, es que Después lo lo leo. que siempre Sí, ya sí, sí, entiendo sí. los Sí, 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 comentarios. queremos leerte ya. Pero Léelo, bueno, por favor, sigo el. léelo. Espera que sigo porque si no Sí, se me va y dale, ya dale. vengo. Que el tránsito de Urano en Tauro tuvo esta situación de poder, o sea, nos permitió, ¿no? Eh, cambiar el vínculo con la materia, con el cuerpo, ¿no? Sí. Empezar a sentirlo de una manera distinta, ¿no? Es el vínculo con la tierra, el comprender y el tomar conciencia de que la tierra respira, de que es, a ver, cuánto y cómo haya sucedido, pero inclusive nuevas tecnologías con respecto a la tierra. Esto Sí, también totalmente. sucedió. Sí. Pero es cuánta, cuánta, eh, cuánto pude actualizarme con respecto al vínculo con la materia y el cuerpo como mi primer materia, Ujú. ¿no? Y con la tierra y poder estar conectada con eso, va a hacer que yo pueda, de alguna manera, tener la capacidad de empezar a nombrar de una manera distinta, Bueno, ¿no? que lo que Es, pasa ahora sí que en la sombra, porque plutoniana también, ¿no? Es que también ujú, Urano, si para mí la sombra de Urano, que no es la conciencia, porque para mí Urano finalmente pues es esa conciencia, ¿no? Cuando no tenemos las herramientas para asumir ese rayo de conciencia en el cuerpo, que también creo que nos ha pedido mucha amabilidad, mucho más como, ujú, ¿no? sí, También Urano puede separarnos e irnos mucho más hacia la mente o mucho más hacia la tecnología de la Tierra, ¿no? O sea, yo creo que quienes, y esto obviamente cada quien es perfecto como sea, pero también hay una línea ahí de tiempo de quienes no conectaron un poco con esa conciencia. ujú. También ahora, cuando Urano vaya a Géminis, hay una cosa que tiene que ver con el no poder tener conciencia de la mente, ¿no? Y yo creo que ahí también va a haber fuertes verdades, sobre todo, crudas a veces quizá, pues de la locura de desconexión de la Tierra hacia la mente que tenemos, ¿no? Porque Urano, ojo, también rige la locura, ¿no? A ver, sobre todo cuando todo lo que tiene que ver con lo emocional, con abriendo tanta energía aérea y de fuego, y disocia de lo emocional, ¿no? Sí, es una hasta distancia que del me sistema sirve, nervioso, ¿no? ¿no? O sea, justo yo te quería preguntar a vos como Ajá, osteópata, sí. ¿cómo ves esto de quizá cómo, no sé, conectar o cuidar o cómo ves el impacto que puede llegar a tener Urano en Géminis en nuestro sistema nervioso? Ya lo está teniendo. Pero bueno, encima, digamos, acá en Argentina, por lo menos creo que es un tema, es un clásico el sistema nervioso, ¿no? O sea, no, alteración del sistema nervioso y el sistema nervioso como Constante. álgido. Y bueno, el asunto es, yo creo que sí hay que tratar de poder respirar, ¿no? eh, Poder tratar de encontrar cierta capacidad de vincularnos con el entorno. Bueno, Géminis tiene que ver con la respiración, con los pulmones, porque es Sí. lo que tomo, ¿no? Del mundo y lo que doy. Entonces, en la inhalación, que es cuando nazco, ¿no? O sea, en la inhalación y en la exhalación, ahí puedo imaginarme, ¿no? Eh, que estoy entrando una, que estoy entrando un poco de paz, ¿no?
a mí, que el oxígeno tiene que ver con ese intercambio que puedo hacer, ¿no? Este, porque porque sí, Urano es el sistema nervioso y realmente, ¿qué dice? A ver, yo siento que nuestros peludos cambiaron con Urano en Tauro. En Géminis podría ser algo más comunicativo con ellos. Sí, por Bueno, supuesto con que sí. ellos y con todos. O sea, para mí Urano en Géminis, justamente Géminis es la comunicación, Urano es interdimensional, ¿no? O sea, Nuevas formas de comunicarse con todos, nuevas formas. frecuencialmente, no nada más mentalmente, pero para mí eso en el sentido, por ejemplo, de la canalización me parece fascinante porque finalmente hay un punto en el que nosotros como seres humanos sí necesitamos entenderlo linealmente, que es lo que hace Géminis, ¿no? O sea, nos lo ordena en el tiempo. Entonces, Ujú. Urano en Géminis, yo creo que es una gran oportunidad para todas las personas que queremos comunicarnos más allá justamente de esta dimensión, tercera dimensión, tiempo y espacio, ¿no? Que yo siento que los animales, los seres de otras dimensiones, pues se comunican desde la frecuencia, no desde la mente. Dicen que Totalmente de acuerdo. Se viene se la viene la telepatía telepatía global. global. Sí, sí, a ver, momento, el Instagram, o sea, la tecnología tiene de base lo que el ser humano puede hacer desde sus distintos receptores. O sea, yo creo también que con Urano en Tauro empezó a traer al cuerpo la posibilidad, ¿sí?, de despertar estos en el cuerpo mismo, estos centros que son otros centros de los que usamos energéticos, ¿no? Que es el deseo, el hambre, la saciedad, el bueno, sí, un poco pienso y, Claro, ¿no? se activó el canal en el cuerpo, por eso también tanta gente pues empezó a desarrollar mucho más sus otros órganos de percepción, porque ese rayo estaba en el cuerpo, ahora va a estar en un ámbito todavía más sutil. Que exista el WhatsApp es porque es una posibilidad que tenemos. ¿Cuántas veces les pasa por día que están pensando en una persona e inmediatamente aparece un WhatsApp de esa Muy persona? seguido. Claro. Entonces, hay algo que es empezar a limpiar esos canales, ¿no? Como abrirlos, a dar espacio para que eso suceda, ¿no? Porque esto ya lo empezamos con Urano en Tauro, ¿no? Ujú. Que es anclar en el cuerpo esa energía, poder Bueno, anclar. con Urano en Aries lo empezamos realmente. Exacto, con Urano en Aries, pero bueno, es como que en Tauro En fue Tauro se más hizo ahí mucho más concreto, sí, claro. exacto, Sí. exacto, Igual yo sí seguiría recomendando mucho como todo lo que sea grounding, ¿no? Como la parte totalmente. también de actualizarnos, no solamente en la mente, sino eléctricamente con la tierra, ¿no? Porque si bien ya Urano no está en Tauro, finalmente cuando, y esto es algo de lo que también quería hablar, qué bueno que me acordé, yo pensaba, ¿no? En base a todo el tema del grounding, que es como toda la situación eléctrica que pasa con tu cuerpo cuando pones tus pies descalzos en la tierra, ¿no? Y como todo el cuerpo es un circuito eléctrico, cuando lo cierras, sobre todo con el plástico en los pies, ¿no? Y todo eso, finalmente es la mente dual de Géminis, positiva, negativa, y hay una cosa de loop, ¿no? Como de loop, de repetición, y siento que el algoritmo, justamente ahí yo veo como también el posible engaña pichanga de Urano en Géminis, de decir, sí, somos súper libres de pensamiento y hay un montón de voces y en realidad hay un fascismo absoluto del algoritmo que te va a meter una idea y te la va a recircular. Claro, ¿No? Entonces, yo creo que por eso es tan importante entender que es un momento de también, yo lo veo por lo menos así, muy individual, de conectar también con nuestra verdad individual, ¿no? Que lo veo también con sí. eso de Júpiter en cáncer, de decir, a ver, hay un montón de energía que va para afuera, ¿no? O sea, Ujú.
todo este fuego y este aire que hay en todos estos planetas ahorita, pero las respuestas, la verdad interior viene más del silencio y la intimidad con uno mismo, ¿no? Entonces yo creo Totalmente. que ahí hay un tema, o sea, justo estaba leyendo en las historias de qué había pasado en los últimos Urano en Géminis, y Ujú. el último día de Urano en Géminis de la última vez, George Orwell publicó 1984, que se Wow. trata justamente de la libertad de pensamiento, ¿no? Y yo pienso, ¿qué va a pasar en cuanto a nuestro pensar, ¿no? O sea, como hay algo que también está muy secuestrado en un punto. Sí, está muy secuestrado. Son las famosas trampas de lo mismo, ¿no? O sea, como Lo mismo, eh, pero que parece otra nuevo, ¿no? Como exacto, liberados. la polaridad, el cómo se manifiesta, ¿no? Porque esto también nos pasa con las redes sociales, ¿no? O sea, y con las pantallas, ¿no? Estamos capturados mirando lo mismo todos, hablando de lo mismo todos, y bueno, el poder realmente, el traernos al cuerpo, porque por algo Urano entró en Tauro y pasó 7 años en Tauro, es tu singularidad, tu manera de conectar con la Tierra, Y ¿sí? con el Y presente con el presente. completo. O sea, yo de repente, ahora la verdad estoy mucho mejor con eso, pero igual me estoy en el carajo, me asumo ahí, pero como incluso la desubicación espacial de estar todo el día con el celular y entonces me muevo y acá está otra vez y entonces cuando te encuentras en la habitación y dices, a ver, y de repente me pasa, ¿no? Que obviamente me estresa estar ahí como a todos, ¿no? Pero hay algo muy adictivo y de repente digo, a ver, ¿dónde estoy? O sea, qué está pasando en este mundo concreto, ¿no? Fuera de esa pantallita, que es paradójico, porque ahorita estamos compartiendo esto también por acá, ¿no? Bueno, pero Pero no, es eso, es sí. justamente eso. O sea, es cuidar nuestra energía y poder Y yo creo que no tiene compartirla. que ver con sí o no redes, sino No, con no, 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 estar claro. presente en lo que estás, ¿no? Exactamente, si estás scrolleando así 20, no sé cuánto tiempo, no estás presente. No Mm. sé dónde estás, no sé qué te está pasando, no sé en qué universos te estás metiendo, que tampoco ni siquiera estás en lo que estás viendo, ¿no? O sea, estás como en una desconexión. Ahí es donde es los pies en la tierra, Sí. el comer bien, alimentarte bien, o sea, tratar de el Agua, justo agua. estaba pensando eso, qué loco te iba a decir. Yo empecé a tomar agua de sal de mar, agua, Ujú, o sea, no de sal, agua de mar, y sí, siento que me súper aterrizó también. claro, lo que tengas, agua de mar, agua, o sea, digo para no cerrar la cosa y Uy, bañarse, o sea, poder, poder sentir el cuerpo y conectarse también con otros elementos que no sea el aire, ¿no? O sea, claro. salimos de la tierra y del agua, bueno, recordemos un poco que Sí, son el sostén sí, para que las renal, sí. emociones, Y el ¿no? cuerpo. Y el cuerpo y la tierra, nuestra tierra Mm, hermosa donde estamos haciendo esta experiencia, son sí. el sostén para que nosotros podamos pensarnos de manera diferente y vincularnos desde un lugar totalmente distinto. Sí. Pero sí, claro, acá, a ver, ya te Esto me tenemos que gustó mucho lo incorporar que en dijo otro live Jan. a vos. Me Con la parece libertad increíble. de pensamiento viene obligadamente el desarrollo totalmente. Y en la carta de Para que lo quiero Urano, leer para la gente, dice, con la libertad ah, del pensamiento viene obligadamente el desarrollo del discernimiento y la elección propia. totalmente, y te voy a contar algo, Jan. Eh, También en la entrada de Urano a Géminis está al lado de Venus, en oposición a la Luna en Sagitario, y ambos en cuadratura
es decir, haciendo lo que se llama en astrología una T cuadrada a Marte en Virgo. Es decir, Marte es el planeta que nos habla justamente del poder tomar decisiones, del poder seguir nuestro impulso y definirnos, ¿no? Es una energía unilateral. Entonces, es el que de alguna manera, cuando nosotros podemos sumergirnos en este gran aprendizaje del hermoso maestro Urano y podemos empezar a tocar lugares totalmente distintos para nombrar nuestra realidad y para comunicarnos, conectándonos con esta gran verdad emocional que traemos, ¿no? Y estando sostenidos ahí y pudiendo tomar las elecciones que tengamos que tomar porque podemos discernir la realidad y ver qué funciona y qué no funciona, Marte en Virgo, ¿sí? Bueno, nada, está como, Bueno, pero ahí me parece súper, lo que acaba de decir ya me parece claro, buenísimo, junto con lo que es que es dijiste, una pero responsabilidad que hacemos es con... asumir, para mí hay algo ahora como también ya la humanidad, esto lo decía Steiner, está pasando también al proceso del alma consciente, en donde ya tenemos que dejar un poco de ser adolescentes y pasar como a ser adultos a nivel del aprendizaje colectivo álmico, ¿no? Y yo Ujú, creo que en ese sentido también el hecho de que estén Neptuno y Saturno en Aries, que hay un tema con decir, a ver, toma tu fuerza, encarna tu yo, encarna tu autoridad, ¿dónde carajo está tu alma, no? O sea, como que hay un proceso para mí, yo lo veo mucho en mis consultantes, de encarnación del yo, ¿no? Y ujú. en eso hay una cosa, en eso y en la parte muy de Urano en Géminis y Urano en Tauro, que nos ha mostrado mucha verdad, es como decir, a ver, vas, no hay vuelta atrás de esto que estás viendo, ¿no? Toma tu poder, toma tu fuerza, pero no como desde ese lugar infantil ariano de yo hago lo que yo quiero, ¿no? Sino como yo hago lo que asumo que quiero, que elijo hacer esto, no porque Sí. tengo que hacerlo, No, claro, o sea, ¿no? qué elijo? Claro, totalmente. Ahí está nuestra responsabilidad y nuestra libertad, Tal cual, ¿no? Y sí. nuestra libertad. O sea, Sí. es maravilloso. O Y sea, voy a leer la frase de inicio que es una buena frase de cierre. La libertad no es dejar de hacer lo que uno quiere, sino dejar de ser lo que uno no es. maravilloso. Ay, seguiría por horas, pero ya nos pasamos un montón. Che, contanos qué estás haciendo ahora. Actualizame a mí también, porque tampoco sé. Bueno, para quienes se unen al final o lo que sea, refrescar, Mariel es astróloga. La verdad, más allá de que sea de mis dos tías favoritas del mundo, que me iniciaron en el mundo brujil, es una de mis astrólogas favoritas, genuina y objetivamente, ¿no? Así que ella pues hace un montón de cosas de astrología y de osteopatía, que también es muy buena osteópata. Y bueno, cuéntanos. Bueno, ¿qué hago? Nada, nada más ni nada menos que acompañar a las personas, ¿no? A poder comprender eh, los procesos que están viviendo, ¿no? Quiénes son y que vayan haciendo un proceso de comprensión, ¿no? A través de la lectura de carta natal, como primer comienzo, ¿no? Si no O se sea, hicieron. si alguien nunca se hizo su carta, empieza por la carta, obvio. Empieza por ahí, porque la carta natal es una representación gráfica de cómo estaban los planetas el día del nacimiento, en el lugar de nacimiento, y que nos da una información que la podemos seguir desplegando toda la vida, o sea, es nuestro ADN energético, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, también vamos a saber que dentro de 50 años va a tener un proceso porque Urano va a entrar en su casa no sé cuánto, ¿no? Es loquísimo, está
uno puede decir, no hago astrología predictiva. No, yo no hago astrología predictiva porque no sé exactamente qué le va a pasar a una persona, pero sé perfectamente todos los procesos que va a vivir desde que nace hasta que se muere, ¿no? Ahora, acompañar y comprender profundamente esos procesos es maravilloso. Realmente es maravilloso, ayuda muchísimo. Se puede hacer una lectura de tránsitos, que si una persona ya se hizo una lectura de carta natal, se puede hacer una lectura de tránsito, que es cómo está el cielo ahora y qué nos invita a trabajar. Y hago también procesos terapéuticos con la astrología, es decir, vamos Eso es, trabajando, sí, algunas temáticas, ¿no? Que son temáticas que se ven en la carta de tensión recurrente, que se vuelven y vuelven a presentar. Bueno, a meternos ahí, ¿no? Con lo que creemos que, y pensamos y por qué vimos las cosas como las vivimos, y cuál es la oportunidad en este momento, porque qué maestro nos está ayudando, ¿no? A eso. Y bueno, y la revolución solar que yo me hago todos los años con Mariel, porque me encanta cómo las hace, que es... muy bien, y la revolución solar y también algo No, que me pero cuenta qué encanta es eso, hacer. porque a mí me ha ayudado mucho. Yo de verdad que las grabaciones de la revolución que me has hecho cada año, las voy escuchando, ¿no? Así como el siguiente mes, el otro mes, y como que voy, realmente me da una panorámica de, pues del año, ¿no? Y de del aprendizaje que está sucediendo. Sí, está buenísimo. La astrología es muy generosa, es así. Sí, sí, también a veces, también una cosa que me encanta hacer es doy clases, pero a grupos muy reducidos, autogestados, Me ¿no? Eso me encanta. encanta. Bien Este, uraniano. sí, 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 sí. Trabajar con la carta ahí está buenísimo. Sí, y eres muy buena maestra, la verdad. Ujú. O sea, me voy con un montón De de flores. piropos. Flores, Gracias, Tam. flores. Muchas Ay, te gracias, mi amor. quiero, Mar. Ay, yo también, mi Hermoso. amor, linda. Y gracias a todos y a todas que estuvieron por acá. Sí, a ver qué dicen ahí, porfa. Bueno, no sé, no Ah, puedo que leer ponga bien. ahora la pongo la frase Sí, en la hermosa, de Claudio descripción. Naranjo. Ujú. Sí, totalmente. De acuerdo Sí, con poner la frase. buenísimo. Te quiero, los quiero, las quiero. Me encantó este encuentro uraniano que no tuvo nada de cabida mi Virgo, o sea, No, nada, nada. nada de cabida tuvo mi Virgo, pero me encantó. Y me encantó. Bueno, Cambiando el lenguaje. bueno, y gracias, Jan, por tus No, aportes ahí. Jan, muy bien. Sí, Muchas maestra, gracias, mi Andrea, maestra muchas gracias. acuariana. Bueno, buen tránsito para todas y todos de Urano en Géminis. No se vuelvan locos, hagan grounding, cambien su manera estructurada de ver las cosas, jueguen, diviértanse y nos Exacto, vemos en la siguiente. eso. Chao, chao. Abrazo.